Si eres deportista y has tenido lesiones de músculo, tendón o ligamento, este video es para ti, así que te invito a que lo veas completo, porque hoy te voy a hablar de los riesgos que tenemos como deportistas para este tipo de lesiones. Como sabes, soy Jesús Miranda, médico especialista en medicina del deporte, y mi objetivo es hablarte en estos videos sobre los riesgos que tenemos de la práctica deportiva, riesgos que a veces omitimos o olvidamos por cualquier razón o simplemente no los conocemos. Sin embargo, mi objetivo es que sepas cuáles son esos riesgos porque la mayoría de ellos son prevenibles. Y de los riesgos que vamos a hablar hoy, riesgos de lesiones osteomusculares, sí que son prevenibles y que con un adecuado entrenamiento, progresión, fortalecimiento, los podemos evitar. Hoy les voy a hablar específicamente de los riesgos asociados a lesiones de tejidos blandos, músculos, ligamentos, tendones y o tejidos intraarticulares como son los meniscos. Los he dividido en 5, así que vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos las tensiones y contracturas de los músculos, son las más frecuentes. Posterior a un entrenamiento podemos tener nuestros músculos fatigados, nuestros músculos se contracturan. Básicamente ustedes saben que el músculo es como un acordeón que se estira y se encoge. Esa contracción, cuando se encoge, puede llegar a ser dolorosa y en ocasiones puede ser sostenida. Esa contracción sostenida está asociada a fatiga, a insuficiente recuperación. Las zonas donde más tenemos contracturas musculares son en nuestros músculos de la cadera, nuestros músculos glúteos, nuestros músculos lumbares, pero también cualquier otro grupo muscular en las piernas o inclusive en el tren superior se puede ver afectado. Esas tensiones están asociadas, como les decía, a fatiga, a sobrecarga y aunque son limitantes, no son graves y esa es una ventaja. Básicamente tenemos un músculo donde las fibras no están rotas, las fibras están contraídas y lo único que van a requerir es tiempo y disminución de la carga. Tiempo para ayudar a que se recuperen, se relajen y nuevamente recuperen su estructura normal y una disminución de la carga para evitar que esas lesiones se agraven. Cuando hablamos entonces de contracturas o tensiones musculares, son molestias leves que afortunadamente no son graves. En segundo lugar, les voy a hablar ya de los desgarros musculares. Los desgarros musculares sí son la ruptura de las fibras musculares. Esos desgarros pueden ser pequeños, desgarros leves o microdesgarros, desgarros moderados cuando ya comprenden menos de la mitad de la cantidad de fibras que tiene un grupo muscular, 20, 30, 40% inclusive de esas fibras, o ya un desgarro severo, que ya son que compromete gran parte de ese músculo. Estos desgarros musculares ya sí son importantes. Así sea un desgarro leve, puede pasar a moderado o un moderado puede pasar a un desgarro severo. Son limitantes porque hay dolor, hay incapacidad funcional. El dolor está no solamente durante el ejercicio, sino que también puede estar posterior al ejercicio. Los desgarros musculares suceden o por un sobreesfuerzo súbito, repentino, inclusive en ocasiones por trauma directo sobre el músculo, pero también pueden suceder por sobrecarga, músculos con insuficiente proceso de recuperación y aunque el estímulo físico no sea alto, por el contrario puede ser un estímulo bajo, moderado o inclusive un estímulo muy pequeño, pueden aparecer estos desgarros en un músculo que esté muy frágil o débil. Los desgarros musculares obviamente dependen del tipo de deporte, dependen de los grupos que más trabajamos. Sin embargo, en corredores son muy comunes los desgarros de los músculos isquiotibiales, los músculos que están en la parte posterior del muslo. También son comunes los desgarros de la parte anterior del músculo, del muslo, del cuádriceps. También son comunes los desgarros del músculo de la pantorrilla o del complejo gastrosóleo. Como les decía, estos desgarros
leves, moderados o severos, por la cantidad de fibras que están comprometidas, se van a demorar en recuperarse entre 4, 8 y 12 o más semanas inclusive. Y hay desgarros que por su severidad van a requerir un tratamiento quirúrgico. En la mayoría de los casos, estos desgarros van a requerir mucho más tiempo, obviamente al ser más dolorosos, más daño muscular, van a requerir mucho más tiempo en los procesos de recuperación que las tensiones o contracturas musculares. Van a requerir que la carga de entrenamiento disminuya de forma significativa, van a requerir procesos específicos de terapia física y es muy probable que durante este tiempo no se deba o no se pueda practicar el deporte específico por el riesgo de que la lesión se pueda agravar. En tercer lugar, les voy a hablar de las tendinitis o tendinosis. Las tendinitis o tendinosis son lesiones de los tendones. Recuerda que los tendones son estas estructuras que van desde el músculo al hueso. Básicamente unen el músculo al hueso. Es un tejido que en las imágenes lo vemos como blanco, pero es porque tiene menos cantidad de circulación sanguínea y está lleno de unas fibras de colágeno. Son un tejido que es un tejido menos elástico que el músculo. Como les decía, el músculo se contraía, estas fibras de colágeno o estos tendones no son tan elásticos, por tanto son menos flexibles y tienen mayor rigidez, y por eso cuando están inflamados generalmente estamos hablando de micro rupturas en este tendón. Pueden llamarse tendinitis si son procesos agudos, es decir, sucedieron hace menos de 8 días, empezó el dolor, nunca antes lo había tenido y están asociados a un gesto específico de movimiento. Pueden llamarse tendinosis cuando ya son procesos crónicos, son dolores que llevan semanas o meses, que son digamos que no me limitan tanto para el entrenamiento, pero que sí suceden con cierta frecuencia, con cierta regularidad. Esos procesos no solamente se diferencian por el tiempo de duración, sino por el tipo de procesos inflamatorios que están sucediendo en el tejido. En las tendinosis son inflamaciones agudas, en las tendinitis. En las tendinosis son cambios crónicos ya del tejido que hacen que los procesos de recuperación y cicatrización sean más largos. Las lesiones de tendones más comunes, tanto en corredores, en ciclistas o en triatletas, son las tendinosis del tendón de Aquiles, las del tendón de la rótula y las del tendón del cuádriceps. Otros tendones de miembro superior, de hombro, de codo, también, dependiendo del deporte, se pueden ver comprometidos. Las lesiones de los tendones, al igual que otro tipo de lesiones que ya he mencionado, requieren de disminución de la carga y requieren de una terapia muy específica. Sin terapia, el tendón puede llegar a cicatrizar de una forma anormal. Por eso es que es fundamental hacer un muy buen proceso de terapia física. En cuarto lugar, te voy a hablar de las roturas ligamentarias. Los ligamentos, al igual que los músculos, nos ayudan a estabilizar nuestras articulaciones. Cada articulación tiene unos ligamentos que cuando estamos principalmente en reposo nos ayudan a estabilizar. Sin embargo, también cuando estamos haciendo una actividad física dinámica, esos ligamentos ejercen una función muy importante para que nuestras articulaciones no estén sueltas y nos den estabilidad. Cuando tenemos un esguince, que es un movimiento brusco de esa articulación, esos ligamentos, al igual que los tendones, tienen poca elasticidad y por tanto se pueden romper fácilmente. Microdesgarros, desgarros parciales o desgarros ya severos. Cuando tengo un esguince, uno de los mayores riesgos es que sufra alguna lesión de algún ligamento. Por tanto, los esguinces más comunes son los esguinces del tobillo, son los esguinces de la rodilla, y por eso los ligamentos que más vemos comprometidos son estas estructuras. Por ser tejidos que no tienen tanta circulación, van a requerir entre 8
o más semanas para tener un muy buen proceso de cicatrización. Es muy importante que durante todo este tiempo tengamos un adecuado fortalecimiento para ayudar a estabilizar mucho mejor el tobillo. En algunos casos hay que inmovilizar y hacer una muy buena terapia física. También, dependiendo de mi deporte, voy a tener que disminuir la carga física, la carga de entrenamiento, el volumen e inclusive en algunos casos debo disminuir el impacto. Los ejercicios de estiramiento en estos casos se vuelven fundamentales para ayudar en los procesos de recuperación y cicatrización. Hoy no les estoy hablando mucho de terapia, solamente les estoy dando unos tips, pero es muy importante que sepan que la fisioterapia es integral, se trabajan todas las capacidades físicas. En quinto lugar, te voy a hablar de las lesiones meniscales, las lesiones de los meniscos. Generalmente cuando hablamos de los meniscos, hablamos de estas estructuras que están dentro de la rodilla, que nos ayudan a disminuir el impacto articular, nos ayudan a amortiguar. Sin embargo, los meniscos no solamente están en esas estructuras, sino que también están en otras articulaciones de nuestro cuerpo y son muy importantes para evitar el roce entre un hueso y otro. Los meniscos que más se lesionan pues son los meniscos de la rodilla y por eso siempre que hablamos o generalmente que hablamos de meniscos nos referimos a los meniscos de las rodillas. Estos meniscos se pueden ver lesionados por muchas razones, principalmente movimientos rotatorios de la rodilla, cuando el pie está apoyado firme y el cuerpo gira sobre la rodilla, estos meniscos se pueden lesionar fácilmente. Sin embargo, el impacto articular en personas susceptibles también puede llevar a que esos meniscos se inflamen y o se rompan. En la mayoría de los casos, la reparación de estos meniscos se hace por una artroscopia. El diagnóstico de las lesiones de meniscos es un diagnóstico que lo debe hacer generalmente un especialista a partir de la evaluación física que realiza, pero también a través de las ayudas diagnósticas, imágenes como resonancias magnéticas que nos ayudan a determinar el grado y o la severidad de estas lesiones. Y como les decía, en la mayoría de los casos, a pesar de hacer una buena terapia física, las lesiones meniscales nos van a llevar a una artroscopia. ¿Para qué? Para organizar esa estructura. En ocasiones se puede suturar y en ocasiones hay que extirpar ese menisco para así tener una buena recuperación. Como ves, el deporte tiene sus riesgos. Estos riesgos osteomusculares, a pesar de la gravedad, no son comunes y la mayoría de ellos, afortunadamente, son leves y se pueden prevenir. Si yo tengo a mi entrenador, tengo a mi médico del deporte, cuando empiezo a sentir algún síntoma, es muy importante reportarlo con el objetivo que de forma preventiva se disminuyan las cargas de entrenamiento, se empiecen a hacer ejercicios preventivos y así no vamos a escalar a una lesión más grande. Te invito entonces a que me dejes los comentarios. Recuerda compartir esta información con las personas que consideres que sea importante y te invito a estar atento a cada video que comparto y te suscribas al canal. Hasta pronto.